Amigo, ¿dónde has estado? Estoy aquí lidiando con esta plaga, que apesta más que una nevera llena de pescado olvidado en verano. ¿Y tú quieres ver el capítulo 2 sin haber visto el primero? Corre a verlo antes de que esta plaga se propague más rápido que los spoilers en internet. Y recuerda, si tienes una idea para un relato de terror, déjala en los comentarios, que con gusto la haré realidad. Ahora sí, ¿por dónde íbamos? Ah, claro. En Orión, las cosas han vuelto a la normalidad. Bueno, más o menos. Hablaré de eso en un momento, pero antes quiero decir algo. A veces, los clientes realmente me sacan de quicio. Por mucho que tenga un deseo casi incontrolable de ayudar, hay personas que simplemente te llevan al límite, hasta el borde del abismo. Voy a detenerme antes de entrar en un monólogo interminable sobre los desafíos de tratar con el público. Mejor dejaré que ustedes mismos juzguen lo que he estado soportando. Si no estás familiarizado con los servicios de Orion Pest Control, puede ser útil que empieces por aquí. Recibimos una llamada de una clienta que se quejaba de la presencia de mosquitos en su casa. Como teníamos otros asuntos que atender ese día, le informé que lo más temprano que podríamos investigar sería por la tarde. Pero parece que esta mujer se considera mucho más importante que los demás, porque Su Alteza montó en cólera ante la idea de tener que esperar como cualquier otra persona. Intenté ser lo más cortés posible. Señora, entiendo que es frustrante, pero hay otros clientes que llamaron antes que usted. Tenemos que atenderlos antes de ocuparnos de su caso. La clienta bufó. Está bien, claramente no me estás escuchando. Hay mosquitos en mi casa. Sí, señora, la escuché. Sin embargo, usted no es nuestra única clienta. Le pedimos paciencia. Estaremos allí tan pronto como podamos. Respondí, manteniendo la compostura. Por cierto, debo mencionar que esta clienta tenía un tono de voz que por sí solo era lo suficientemente irritante como para poner a prueba la paciencia de cualquiera. Está bien, pero esas otras personas tienen mosquitos en su casa, picándolos a ellos y a sus hijos una y otra vez. Mi hijo podría tener el virus del Zika ahora mismo. Respiré hondo y me froté la sien mientras trataba de mantener la fachada de buen servicio al cliente. De nuevo, señora, entiendo lo frustrante que esto puede ser, pero también estamos atendiendo problemas con avispas y termitas que otras familias consideran igual de urgentes. Le sugiero usar repelente de insectos o encender una vela de citronela mientras llegamos. Haremos lo posible por estar allí lo antes posible. Más vale que así sea. Y deberían mejorar su servicio al cliente, cariño, dijo antes de colgarme. Tuve que caminar un rato por la oficina para calmarme. ¿Cariño? Métetelo por donde te quepa, señora arrogante y altiva. En fin, mejor lo dejo. Tengo muchos calificativos para personas como ella, y ninguno es amable. En el fondo, deseaba que los mosquitos le picaran en los lugares más incómodos de su cuerpo. Supongo que mi humor ya estaba algo agrio por el incidente reciente con el dogging. Sabía que no podía hacer nada al respecto, salvo mantenerme lejos de ese mecánico. Y eso me carcomía por dentro. Hablando de eso, sé exactamente a qué mecánica me refiero, pero incluso mencionar su nombre real es peligroso. No estoy seguro de si escribirlo tendría el mismo efecto, y no quiero descubrirlo de la peor manera. Solo recuerda esto. Si escuchas el batir de alas proveniente del oeste en medio de la noche, escóndete y reza para que no te vean. Coloca una línea de sal en cada puerta y ventana orientada hacia el oeste. Una vez que te tienen en la mira, no paran. Ni siquiera la muerte los detiene. Seguirás corriendo, incluso mucho después de que tu corazón deje de latir. Prometo dar más detalles más adelante, pero me estoy adelantando. Regresemos al caso. Reina estaba en una etapa de su entrenamiento en la que podía encargarse de las termitas por sí sola. Después de ocuparme de los nidos de avispas, me dirigí a la casa de Su Alteza, incluso antes de lo que le había prometido.
Admito que estuve tentado a retrasarme solo para molestarla, pero pensé que sería más profesional resolver el asunto rápidamente. Ella era exactamente como la había imaginado, con esa mueca de desdén que solo las personas más desagradables saben dominar. Ya era hora, espetó. Me contuve para no poner los ojos en blanco. ¿Dónde ha notado más mosquitos?, pregunté. En todas partes, respondió con desgana. Su marido, más útil, intervino, principalmente en la cocina y el sótano. Para colmo, el esposo decidió seguirme durante la inspección, haciéndome preguntas innecesarias y dándome consejos no solicitados. Llegó un momento en el que podía sentir su aliento caliente sobre mi oído mientras enfocaba con la linterna debajo del fregadero. Con firmeza, pero sin perder la educación, pregunté: «Señor, ¿podría mantenerse a una distancia prudente?». Su esposa intervino rápidamente. «Vas a dejarla trabajar, Curtis. Ya tardó bastante en llegar, y si sigues molestándola, tardará aún más». El marido, claramente ofendido, respondió con brusquedad: «Bueno, es mi casa. Necesito asegurarme de que sabe lo que está haciendo». Lo siguiente fue un intercambio de gritos entre ellos. Aunque era incómodo y desagradable ser testigo de la escena, al menos ya no estaban centrados en mí. Aproveché la oportunidad para sacudir la cabeza y continuar con mi inspección en busca del origen de la infestación. Sabía que debía buscar agua estancada, ya que es esencial para el ciclo de vida de los mosquitos. Si eliminaba la fuente de agua, se resolvería el problema. Revisé cuidadosamente debajo del fregadero, pero el espacio estaba completamente seco. Entonces, escuché algo peculiar, un sonido tan extraño como inquietante. La mejor forma de describirlo sería que parecía un susurro que decía: «Felicitaciones, felicitaciones». Giré la cabeza hacia la dirección del sonido y noté que una de las tablas del suelo estaba ligeramente levantada en comparación con las demás. Interrumpí la discusión de la pareja. ¿Mencionaron antes que su hijo estaba enfermo? ¿Ha tenido síntomas como escalofríos o fiebre alta? La clienta respondió con sarcasmo: «Sí, porque algunas personas». Ya no tenía paciencia para su actitud, así que la corté con un tono más directo. «Señora, por favor, respóndame directamente. Estoy tratando de ayudar, pero necesito más información para hacerlo». La mujer pareció desconcertada y su rostro se tornó de un rojo intenso. Antes de que pudiera decir algo más, el marido intervino. «Nuestro hijo dijo que no se sentía bien, pero siempre lo hace cuando quiere librarse de algo. Ya sabes cómo son los niños, increíble. Padres ejemplares». Les hice una pregunta más. «¿Han notado que les falta sal?». La esposa parpadeó sorprendida y respondió: «¿Cómo lo supo?». Sin decir nada más, fui a mi camión para buscar una jaula. Lo que estábamos enfrentando no era un problema común. Esta criatura no solo no se ve afectada por la sal, sino que la adora. Puede consumir hasta 10 gramos al día. Así que, si alguna vez notas que la sal desaparece inexplicablemente de tu hogar, podrías estar lidiando con un huevo falso que ha hecho su nido. Regresé con la jaula y les aconsejé que se trasladaran a otra habitación o salieran de la casa mientras trabajaba. Para mi poca sorpresa, ambos se negaron. No estaba de humor para discutir, así que me encogí de hombros. «Perfecto, hagan lo que quieran». Coloqué la jaula junto a la tabla del suelo levantada, saqué un poco de sal de mi cinturón de herramientas y la esparcí dentro de la jaula. Sabía que eso calmaría al huevo falso una vez que estuviera atrapado. Con cuidado, usé mi cuchillo para levantar la tabla del suelo. Escuché al marido empezar a protestar detrás de mí, pero su esposa le gritó para que se callara. Y allí estaba. Mis ojos se encontraron con la mirada siniestra de un huevo falso, oculto bajo las tablas del suelo. A primera vista parece un huevo blanco común, como uno de gallina. Sin embargo, si alguien lo consume,
el huésped comenzará a poner más huevos falsos, permitiendo que la criatura se reproduzca. Hay algunas características que lo delatan. 2 pequeñas manchas oscuras cerca de la punta más puntiaguda del ovoide, que son en realidad ojos que pueden cerrarse para camuflarse. También tiene 2 pequeños agujeros en la base, por donde pueden salir y retraerse sus patas. Los huevos falsos tienen una peculiar relación con los mosquitos, que los siguen a donde quiera que se instalen, aunque nadie entiende exactamente por qué. En general, no son más que una molestia. Sin embargo, pueden causar síntomas parecidos a los de la gripe en personas que se sienten amenazadas por ellos, lo que los convierte en un pequeño peligro, especialmente para quienes tienen sistemas inmunológicos débiles. Para mi sorpresa, el huevo falso saltó de su nido directamente a la jaula, acomodándose con las patas retraídas dentro de su cascarón. Aunque parecía no tener intenciones de moverse, cerré rápidamente la puerta para asegurarme de que no se escapara. Por primera vez desde que llegué, los clientes quedaron completamente mudos. La mujer se cubrió la boca con una mano, mientras el hombre miraba al huevo falso con una mezcla de horror y asco. No fue hasta que me incorporé con la jaula en mano que el hombre logró preguntar: ¿Qué diablos es eso? Es el origen de la plaga, respondí con calma. Voy a llevarme a este pequeño. Los mosquitos deberían seguirlo, pero para asegurarme, aplicaré un tratamiento químico en su casa. Les sugiero que salgan por unas horas. Su hijo debería comenzar a sentirse mejor en 1 o 2 días. Para mi alivio, no hubo protestas. La pareja recogió tranquilamente a su hijo adolescente, que seguía enfermo. Murmuraron algo sobre comprar helado y se fueron mientras yo terminaba con los mosquitos. Cuando finalicé el tratamiento, llevé al huevo falso lejos de la casa, a Minnovem, un lugar donde pudiera completar su ciclo de vida sin interferir con los humanos. Esta criatura puede reproducirse en cualquier mamífero, pero aunque su proceso resulta extraño y perturbador, no causa daños permanentes. Más allá de un ligero malestar abdominal, los huéspedes recuperan su estado normal una vez que ponen el huevo falso. Por eso, rara vez se considera necesario eliminarlos. Fue entonces cuando ocurrió algo totalmente inesperado. El huevo falso habló. Tenía una voz pequeña, suave y tímida. Gracias por sacarme de ahí. Miré de reojo al huevo falso. La jaula estaba en el asiento del pasajero, y sus ojos, junto con sus patitas blancas, me observaban desde el fondo. Movía las patas con lentitud, como si estuviera pensando. Cada vez que hablaba, aparecía una grieta en su cascarón que parecía una pequeña boca con dientes. Este detalle lo añadí mentalmente a nuestros registros. Los huevos falsos no solo pueden hablar, sino que su boca está situada justo debajo de sus manchas oculares. De nada, respondí, aún atónito. El huevo falso continuó. Oh, esos humanos son tan desagradables. Cuando hice mi nido allí, no me di cuenta de lo terribles que eran. ¿Quieres saber por qué enfermé al niño? ¿Por qué?, pregunté, curioso a pesar de mí mismo. Entonces el huevo falso comenzó a relatarme todos los detalles de la vida de esa familia. No es que me interesara particularmente el drama doméstico de unos suburbanos, pero escuché con paciencia. Resumiendo, el ambiente no era tan tóxico como para necesitar intervención de los servicios sociales, pero sí lo suficientemente disfuncional como para que entendiera por qué el chico contaba los días para cumplir los 18 años. Una madre autoritaria y un padre obsesionado con revivir sus días de gloria como atleta, usando al chico como su excusa para volver al deporte. El huevo falso, al parecer, le había hecho un favor al adolescente, provocándole fiebre justo antes de las pruebas de lacrosse. Después de su monólogo, el huevo falso preguntó con curiosidad: ¿A dónde vamos? ¿De vuelta al bosque? Respondí con simplicidad. El huevo falso movió sus patitas casi emocionado.
¿Podrías llevarme a algún lugar bonito? Si no es demasiada molestia. Suspiré, pero accedí. ¿Por qué no? Quizás un poco de naturaleza me ayudaría a calmarme después de un día tan extraño. Conduje hasta un estanque que conocía, un lugar pintoresco rodeado de árboles. Parecía un entorno adecuado para un huevo falso. Aunque prefieren las cuevas, cualquier lugar cerca del agua les resulta ideal. Cuando abrí la jaula, el huevo falso saltó y giró sobre sí mismo, contemplando la tranquila escena frente a nosotros. Sus ojitos brillaban mientras disfrutaba de la apacible vista. «Oh, esto es maravilloso. Gracias», exclamó el huevo falso con entusiasmo. Antes de marcharse, hizo una pausa y añadió: «Creo que lo correcto sería darte un consejo, como agradecimiento por traerme aquí». Se giró lentamente y su caparazón se partió para formar una boca mientras titubeaba antes de hablar. «Si escuchas susurros en el bosque, aunque suenen como alguien que te importa, no los sigas. Cuanto más fuertes sean, más seguro estarás. Se vuelven más silenciosos a medida que se acercan, para confundirte». Parpadeé, confundido. Eso no tenía sentido. Los susurros que había escuchado camino al claro del mecánico se habían vuelto más fuertes y urgentes a medida que me acercaba, a menos que me hubiera equivocado. ¿Y no hubiera sido él quien lo hizo? Pregunté con cautela. ¿El susurrante se disfrazó de mecánico? El huevo falso inclinó su cascarón hacia un lado, pensativo. Me temo que no. No le gusta pretender ser humano. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces había algo más conmigo esa noche, cuando fui a buscar a Víctor. Recordé que los susurros cesaron en cuanto llegué al claro, como si me hubieran guiado deliberadamente en la dirección equivocada. Eso lo hacía más inquietante. El huevo falso saltó felizmente hacia un nuevo hogar cerca del agua, y yo regresé a la oficina. No estaba seguro de cómo sentirme acerca de la información que acababa de recibir. Cuando llegué, Víctor estaba visiblemente molesto. «Los clientes llamaron para quejarse de tu horrible servicio al cliente», dijo mientras se frotaba el puente de la nariz. «Vaya, está bien». Víctor suspiró y añadió con sarcasmo: «La próxima vez deja el huevo falso ahí. Si quieren quejarse, podemos mostrarles lo que es un mal servicio al cliente». Me encogí de hombros. «Está bien, Vic. Déjalos que escriban su reseña de una estrella en Google y sigan adelante». «Esta gente maldita», murmuró, perdiéndose en sus pensamientos. Era evidente que la mentalidad de Víctor no estaba en su mejor momento. Últimamente, había pasado mucho tiempo esperando junto al teléfono esas misteriosas llamadas que el mecánico había mencionado en el bosque. Aunque no ocurrían con frecuencia, cuando lo hacían, Víctor se volvía sombrío y retraído. Nunca me contó en detalle lo que esas llamadas implicaban. Tal vez no quería hablar de ello. Tal vez había jurado guardar el secreto. Una vez, durante uno de mis días libres, Víctor apareció en mi casa con café y una caja de donas. Se bebió el café, pero no tocó las donas. Nos sentamos en mi pequeña cocina, él mirando fijamente su taza y yo revolviendo azúcar en mi moka en silencio. Rompí el hielo. «¿Qué querías que viera el otro día?» Víctor dudó, pero finalmente habló. «No podía decirle a nadie que estaba muerto sin que el mecánico se enterara. Parece egoísta, pero solo quería que alguien supiera lo que me pasó». Luego apartó un pañuelo de su cuello, revelando una horrible sonrisa roja y dentada que lo atravesaba de lado a lado. Me estremecí, horrorizado por la imagen. Con rapidez, volvió a cubrirla. «El mecánico es el que...» Señalé mi propio cuello. Víctor negó con la cabeza. «Fue alguien con quien solía consumir. No me creyó cuando le dije que estaba limpio y que no podía ayudarle con su siguiente dosis. Todo pasó muy rápido».
Antes de darme cuenta, desperté en el baúl de su auto. Mi pecho se sentía vacío. Es extraño, ¿sabes? No notas tu propio latido hasta que ya no está ahí. Dios mío, Vic, ¿dónde está ahora? Pregunté con un nudo en el estómago. No puede hacerle daño a nadie más. Dejémoslo ahí, respondió con un murmullo. Intenté asimilarlo. Era demasiada información para procesar de golpe. Apenas podía imaginar lo que había vivido. ¿Qué tiene que ver el mecánico con esto? Pregunté finalmente. Víctor suspiró. No podía tocarme mientras estaba vivo, así que se aseguró de que la muerte no pudiera alcanzarme antes de que él lo hiciera. Estaba tratando de mantener mi condición en secreto. Esperaba poder sobrevivir lo suficiente para que el segador me encontrara primero. ¿Y ahora estás obligado a hacer esas llamadas?, pregunté. ¿Es eso, o terminar como los que están en los árboles? Pensé en los cráneos. Me pregunté con tristeza si las almas atrapadas en ellos eran conscientes de su destino. ¿Hay algo que podamos hacer?, pregunté. Víctor negó con la cabeza. Por ahora, no. Bajamos la cabeza, hacemos nuestro trabajo y seguimos adelante. Y de ahora en adelante, yo me encargaré del mecánico, sin importar lo trivial que sea. Es mi problema, de nadie más. Así que aquí estamos. Víctor no está ni vivo ni muerto, es algo peor. Hablando de cosas peores, esa misma noche recibimos una llamada de emergencia. Cuando cerramos, Víctor siempre desvía las llamadas a su teléfono, en caso de que ocurra algo urgente. Normalmente esto rara vez pasa, pero esta vez fue diferente. Algo que deben saber sobre los granjeros de esta región es que son increíblemente autosuficientes. Lidian con lo atípico más que cualquier otra persona y en general han aprendido a coexistir con cosas como los vecinos en relativa paz. Saben cómo dejarlos satisfechos con pequeñas ofrendas, cómo protegerse a sí mismos y a sus animales, y cómo enfrentar los desafíos que el entorno les plantea. Son un grupo resistente y prefieren encargarse de sus problemas por su cuenta. Es extremadamente raro que recurran a nosotros. Por eso, cuando Víctor me llamó y dijo que la emergencia era en una granja, supe de inmediato que la situación era grave. La descripción inicial de lo que enfrentaban los agricultores me puso un nudo en el estómago. El hermano del cliente había sido encontrado en el porche con el pecho completamente colapsado, deliberadamente colocado en una silla frente a la puerta, como si fuera una macabra advertencia para la familia. Los granjeros se habían refugiado dentro de la casa. La mujer estaba embarazada y a pocos días de dar a luz, lo que hacía prácticamente imposible trasladarla. Mientras tanto, podían escuchar al atacante riéndose y golpeando las ventanas, burlándose de ellos. Víctor ya estaba en camino. Llegué armado con mi cinturón de herramientas, una escopeta y cartuchos cargados con sal de roca. Puede sonar ridículo, pero también llevaba un collar que había hecho el verano pasado. Un trozo de cuero con largos clavos de carpintero incrustados, cuyas puntas había cubierto de plata. Sí, parecía un accesorio gótico sacado de un club nocturno, pero cuando se trata de criaturas que apuntan a la garganta, el orgullo es lo último que importa. La camioneta de Víctor ya estaba en la entrada, pero no había señales de él. Con la escopeta lista, me acerqué a la casa. El cuerpo seguía en el porche, intacto, tal como lo habían encontrado. Víctor no había exagerado. El pecho del hombre estaba hundido, como si algo hubiera aspirado todo lo que había dentro de momento de él. Su rostro mostraba sorpresa en lugar de miedo o dolor, un claro indicio de que lo tomaron desprevenido y murió antes de que pudiera reaccionar. Entonces, las oí. Alas. Me giré justo a tiempo y apreté el gatillo, derribando a la criatura que se lanzaba hacia mí. Cayó al suelo con un grito desgarrador. Parecía una mujer. Bueno, la mitad de una. No tenía piernas
y unas entrañas marrones colgaban grotescamente de su torso gris. Sus alas membranosas y con forma de garfio se agitaban mientras usaba sus brazos huesudos para levantarse y mirarme con odio. Gruñó, mostrando unos colmillos afilados como los de un perro. Sin dudarlo, le disparé otra vez, destrozando un trozo de su cráneo. Sabía que eso no la mataría. Ella también lo sabía. Con un movimiento rápido, se arrastró como una cucaracha, sacando una lengua larga y delgada que se lanzó hacia mí como un látigo. Giré la cabeza justo a tiempo, sintiendo cómo la probóscide chocaba contra las púas de mi collar. El impacto me desequilibró y caí hacia un lado, logrando apartarme antes de su siguiente ataque. Volví a apuntar y disparé, obligándola a retroceder unos metros. Entonces vi a una figura oscura salir del granero. Un destello de metal en 1990. Su mano me hizo reconocerlo. «Víctor, no encuentro la mitad inferior», susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca. Eso era un problema. Si lograba reunirse con su mitad inferior antes del amanecer, todo nuestro esfuerzo sería inútil. Miré mi reloj. Las 3 de la madrugada. Tendríamos que contenerla durante 3 largas horas. Víctor había encontrado cadenas y un candado en el granero. Parecían lo suficientemente pesados para sujetarla. Solo necesitábamos acercarnos, lo que implicaba mantenerla a raya mientras evitábamos que nos succionara las entrañas. La criatura volvió a elevarse. Le disparé de nuevo, consciente de que mis municiones se estaban agotando rápidamente. A este ritmo, no durarían ni 10 minutos, mucho menos 3 horas. Para colmo, fallé el siguiente disparo mientras ella se dirigía hacia la casa. Mi último tiro la derribó en el aire. Mientras recargaba apresuradamente, Víctor corrió hacia ella y se arrodilló sobre su pecho, luchando por sujetarla con las cadenas. Un sonido de asfixia me hizo mirar. La criatura había logrado introducir su probóscide en la garganta de Víctor. Lo siguiente fue un horrible sonido de arcadas mientras la criatura retiraba la lengua con rapidez. Supongo que las vísceras de un no muerto no tienen buen sabor. Mientras la criatura se atragantaba, Víctor presionó su antebrazo contra su garganta, inmovilizándola para evitar que hundiera sus colmillos. Me apresuré hacia ellos, dejando caer la escopeta junto a mí para ayudarlo a sujetarla. Mientras él la mantenía bajo control, comencé a enroscar la cadena alrededor de su torso, que se retorcía sin cesar. Ella soltó una risa escalofriante. Cuando habló, su voz sonó como la combinación de una anciana y una niña. ¿De verdad crees que una cadena bastará para detenerme? Ignoré sus palabras y continué trabajando. Pero en un movimiento rápido, sacó un ala de debajo de su cuerpo y clavó el anzuelo en mi hombro. Un gemido de dolor escapó de mi boca cuando sentí el metal perforar más profundamente en mi carne. Víctor reaccionó de inmediato, empujando con fuerza su ala hacia abajo. El anzuelo salió de mi piel con un tirón violento que me hizo ver estrellas, pero no me detuve. Entre los dos logramos girarla de lado para que Víctor pudiera inmovilizar sus alas contra su espalda. La criatura chillaba sin parar, mientras su probóscide se disparaba hacia atrás, golpeando a Víctor en la mejilla. Casi habíamos logrado asegurarla por completo cuando un gemido llegó desde el interior de la casa. ¿Ahora qué? La criatura dejó de luchar por un momento, giró sus ojos desorbitados hacia nosotros y cantó burlonamente: «El bebé está llegando. No puede ser». De repente, su resistencia se intensificó con una fuerza aterradora. El hombre que había asesinado había sido solo un aperitivo. El verdadero objetivo era el bebé. Sus ojos brillaban de emoción y la saliva goteaba de sus colmillos mientras miraba fijamente la puerta principal, que en ese momento comenzaba a abrirse. «Mierda, mierda», murmuré entre dientes. «Vuelve adentro».
gritó Víctor Alastianozenov, granjero, mientras luchábamos por mantener a la criatura inmovilizada. Desde el interior, el hombre respondió, desesperado: «Algo está mal. Tengo que llevarla al hospital». Eché un vistazo rápido. La mujer estaba pálida como un cadáver, aferrándose a su marido mientras él intentaba llevarla a rastras hasta la camioneta. Manchas de sangre oscurecían el interior de sus piernas. Víctor quedó paralizado al ver la escena, y no me gustó la expresión que apareció en su rostro. La criatura, mientras tanto, entró en un frenesí. Con un movimiento rápido, logró morder a Víctor en el brazo, arrancándole un grito de agonía mientras le arrancaba un trozo de carne considerable. Su agarre se aflojó, y ella comenzó a liberar un ala. «No», grité, estirándome desesperadamente para atraparla. Lo único que conseguí alcanzar fueron sus intestinos colgantes. Intenté aferrarme a ellos, pero eran resbaladizos, como si tratara de sostener fideos empapados en aceite. Solo necesitábamos mantenerla contenida el tiempo suficiente para que la pareja llegara al camión y escapara. Nada más importaba. Con un rugido, la criatura giró hacia mí y me golpeó la frente con una de sus garras. Un dolor agudo me atravesó y mi visión del lado derecho se oscureció. Por un momento, temí haber perdido un ojo, pero me di cuenta de que solo era sangre que cubría mi rostro. A pesar del dolor, no la solté. El ataque pareció devolver a Víctor a la realidad. Se lanzó hacia la escopeta disparando de inmediato. El primer tiro falló, pero el segundo dio en el blanco, alcanzando su ala izquierda y derribándola al suelo. Mientras tanto, el granjero había logrado meter a su esposa en la camioneta. El motor rugió justo cuando la criatura extendía una garra hacia ellos, tratando de arrastrarse más cerca. Víctor no perdió tiempo y disparó 2 veces más, esta vez directamente a su cabeza. Los chillidos de la criatura se distorsionaron mientras observaba impotente cómo su presa se alejaba a toda velocidad por la carretera. Pero la pelea no había terminado. La herida en su ala ya comenzaba a cerrarse. Si la dejábamos escapar, no tardaría mucho en alcanzarlos. Con esfuerzo, me arrastré sobre ella, apretando las cadenas una vez más mientras Víctor volvía a sujetar sus alas contra su cuerpo. La criatura lanzó una serie de insultos que mezclaban palabras en idiomas que no entendía. Su mandíbula destrozada escupiendo amenazas. Uno de sus insultos pareció tocar una fibra sensible en Víctor. «Perra de la cacería salvaje». Sin decir una palabra, Víctor me arrebató la bolsa de sal de mi cinturón, sujetó su mandíbula y vertió el contenido directamente en su boca. La criatura gorgoteó y se convulsionó violentamente mientras la obligaba a tragar. Finalmente, se quedó en silencio, con la cadena asegurando sus brazos y alas contra el cuerpo. Víctor sacó un candado de su bolsillo y lo utilizó para fijar los eslabones en su lugar. «Voy a intentar llevarla al granero», dijo, alzando la voz para superar los aullidos furiosos de la criatura. Recogí la escopeta del suelo y lo seguí mientras cargaba con la plaga retorciéndose y chillando hacia el granero. Presioné la palma contra el corte en mi frente, sintiendo como una inquietud creciente se apoderaba de mí. Una idea incómoda comenzó a formarse en mi mente. Tal vez yo también corría peligro, pero no solo por la criatura. La plaga pareció darse cuenta de mis pensamientos. Giró la cabeza hacia Víctor y lo provocó. «Esa chica tiene un olor dulce, ¿no crees? ¿Quieres más sal en la boca?», replicó Víctor con frialdad. «Nos sobra, y todavía falta tiempo para el amanecer». Ella rió, un sonido grotesco que parecía rasgar el aire. No puedes negar que se te hace la boca agua al pensar en su carne suave entre tus dientes, su sangre calentando tu lengua. Anhelas sentir calor de nuevo. ¿No es así, hombre muerto? La forma obscena en que describió devorarme
hizo que mi incomodidad se intensificara. «Sigue hablando, y te meto sal en la nariz también», respondió Víctor sin perder la compostura. Cuando llegamos al granero, Víctor encontró un establo, vacío, y arrojó a la plaga en su interior. No lo seguí adentro. Algo en mi instinto me advertía que no era buena idea acercarme más. Víctor trazó un círculo de sal alrededor de la criatura. Mientras ese círculo permaneciera intacto, estaría atrapada hasta el amanecer. No creía que Víctor me lastimara intencionalmente, pero la forma en que miró a la mujer embarazada no dejaba de rondarme la cabeza. ¿Qué pasaría si no lograba controlarse? Cerró la puerta del establo, y los lamentos y maldiciones de la plaga quedaron confinados detrás de ella. Entonces me miró, fijando los ojos en el corte de mi frente. «Parece que duele», comentó, inexpresivo. Tragué con fuerza, notando de nuevo ese extraño brillo en su mirada. Di un pequeño paso hacia atrás, en dirección a la salida del granero. «Quédate atrás, Vic», dije con calma. Aunque mi inquietud iba en aumento, él respiró profundamente, cerrando los ojos, como si luchara por recuperar el control. Di otro paso hacia la puerta. «Vic, sé sincero conmigo. ¿Es seguro estar cerca de ti ahora mismo?» Se quedó inmóvil, con la cabeza baja. Tras un momento de silencio, respondió: «Probablemente no». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. «Me voy», él asintió sin abrir los ojos. «Creo que eso sería lo mejor. Me aseguraré de que se quede en el establo». Retrocedí hasta la puerta, sin darle la espalda en ningún momento. No se movió ni un centímetro mientras me alejaba. Una vez fuera del granero, caminé rápidamente hacia mi auto, mirando constantemente por encima del hombro. No me siguió. Llegué a mi vehículo sin problemas. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, recordé aquel momento en el cobertizo de la carnicería. Ahora, al reflexionar, estoy casi segura de que lo había encontrado comiendo. De vuelta en casa, dibujé líneas de sal frente a todas las puertas y ventanas, lo que me dio una ligera sensación de seguridad. Luego, revisé las heridas en mi frente y hombro. Después de limpiarlas, decidí que era mejor visitar a un médico por la mañana. Por ahora, las cubrí con gasa. Me acomodé en la cama, con el cuerpo adolorido y agotado, pero sabía que no podría dormir. Mi mente no dejaba de repasar lo ocurrido. Contra mi mejor juicio, le envié un mensaje de texto a Víctor. «¿Eres un Draugr?» Su respuesta no tardó en llegar. «Creo que sí. La broma que Reina y yo habíamos hecho sobre él siendo un zombi funcional no estaba tan lejos de la realidad. Los Draugr son conocidos por sus apetitos grotescos». Intenté recordarme que Víctor no era un monstruo. Había mantenido suficiente control para no lastimarme ni a los granjeros, pero la tentación había estado claramente ahí, y eso planteaba preguntas inquietantes. ¿Cuáles eran sus límites? ¿Era seguro seguir trabajando con él? Las heridas no eran algo raro en Orion. Quizás por eso había insistido en enviar a Reina y a mí juntas en los trabajos que requerían 2 personas, en lugar de acompañarnos él mismo. Recibí otro mensaje de texto suyo. «Si quieres renunciar, lo entenderé». Pero no lo hice. Por muy estresante que fuera trabajar aquí, había algo en este lugar que me hacía quedarme. Orion me había tratado mejor que cualquier otro empleo, y me gustaba trabajar con Víctor y Reina, a pesar de todo. Más que eso, sabía que no podía alejarme de todo lo que había aprendido sobre lo atípico. Volver a una vida normal ya no era una opción. También quería mantener a Víctor bajo vigilancia. Entre las cosas que el mecánico lo obligaba a hacer y su transformación, había demasiados motivos de preocupación, por mucho que odiara siquiera considerar la posibilidad de tener que atrapar o matar a Víctor. Si llegaba el momento, haría lo necesario. Le envié un mensaje. ¿Paga por riesgo? Su respuesta fue inmediata. Un emoji con cara de decepción. Un momento después, recibí otro mensaje.
Lo discutiremos cuando no tenga un maldito mananangal conmigo. ¿Entienden ahora por qué prefería llamarla peste en lugar de escribir ese nombre cada vez? Les garantizo que lo habría escrito mal una docena de veces. Al amanecer, llegó un mensaje más de Víctor. Se acabó. Gracias por tu ayuda. Más tarde, por la tarde, nos enteramos de que el hospital había logrado salvar al bebé de los granjeros. Aunque tendría que quedarse en observación por un tiempo, tanto ella como su hija recién nacida estaban bien. Sin embargo, algo me alarmó. El cuerpo del muerto había sido profanado en algún momento después de que me fui. La teoría era que la plaga había regresado para arrancar trozos del cuello, el hombro y el pecho. No iba a ser yo quien le contara la verdad a la familia. Ya habían pasado por suficiente como para enterarse de que la persona en la que confiaron para protegerlos había empezado a sucumbir a sus propios impulsos. Me pregunté si estar expuesto a tanta sangre había sido el detonante para Víctor. Supongo que debería sentirme agradecida de que, si cedió al hambre, al menos se comió a alguien que ya estaba muerto en lugar de a mí o a cualquier otra persona viva. Como dije, voy a mantenerlo vigilado. Mientras tanto, quizá no exijan hablar con el gerente. Los ciervos infectados están comenzando a convertirse en un problema real. Sin embargo, como dice el título, los gusanos son lo de menos. Hace unas noches, mientras regresaba a casa conduciendo, vi unos ojos reflejarse en la distancia. Al reducir la velocidad, distinguí a un ciervo parado en mitad de la carretera, con la cabeza inclinada hacia su pelaje gris. Estaba devorando una zarigüeya, o más bien, los gusanos que lo controlaban se retorcían alrededor de la zarigüeya, dejando enormes agujeros en su pelaje con sus bocas mientras la arrastraban hacia las fauces del ciervo. Tal como la cierva infectada que había visto anteriormente, el vientre del ciervo se agitaba con los movimientos de los gusanos. Su pelaje estaba revuelto y la mancha blanca de su garganta estaba cubierta de capas de sangre seca. Sentí náuseas al ver los parásitos sobresaliendo por su boca. Dios, esos gusanos. Armándome de valor, tomé mi cinturón de herramientas del asiento del copiloto, junto con la escopeta, y salí del coche para encargarme del asunto. Por desgracia, solo tenía cartuchos normales esa noche. Después de lo ocurrido en la granja, no había tenido tiempo de reponer los cartuchos de Meinomedece Sal. Hubieran hecho esto mucho más rápido y sencillo. Solo tenía que dispararle en la cabeza y luego salarlo gusano por gusano, igual que antes. Sin complicaciones, ¿verdad? El sonido de los gusanos devorando la zarigüeya me ponía los pelos de punta. El deslizar viscoso de sus cuerpos sobre sí mismos se mezclaba con el desgarramiento húmedo de carne y pelaje. Por mucho que te lo imagines, te aseguro que el ruido era infinitamente más repulsivo en la realidad. Antes de que los gusanos o su huésped notaran mi presencia, apunté y disparé. El costado de la cabeza del ciervo estalló. Emitió un profundo gemido mientras los gusanos caían alrededor del roedor atrapado. Entonces el ciervo bajó las astas hacia mí. Maldición. Corrí hacia mi coche mientras el ciervo cargaba, arrastrando a los gusanos que se agitaban sobre la carretera. Me aparté justo a tiempo para evitar que sus astas perforaran el capó de mi G6. Sacudió violentamente la cabeza, haciendo que mi pequeño coche temblara mientras intentaba liberar sus astas. ¿Por qué era tan agresivo? Mucho más que la cierva. ¿Acaso llevaba más tiempo infectado? Justo cuando levanté la escopeta de nuevo, sentí algo rozar mi pie. Gracias al cielo no había testigos cerca para verme gritar como un coyote mientras esquivaba torpemente al gusano que había intentado morder mi bota. Un chirrido metálico ensordecedor anunció que el ciervo había liberado sus astas. Me alejé de los gusanos mientras disparaba de nuevo. El ciervo cayó de costado y los gusanos se desparramaron en el suelo como si fueran cuerdas cortadas. Me retiré aún más,
heroicamente, mientras buscaba con manos temblorosas el recipiente de sal en mi cinturón de herramientas. El área se iluminó cuando otro vehículo apareció en la carretera. Me hice a un lado para evitar ser atropellado. Pero pronto ignoré el coche mientras terminaba de sazonar a los parásitos, estremeciéndome al verlos retorcerse en su agonía salada. Detrás de mí, el vehículo comenzó a reducir la velocidad. Había terminado de salarle a los últimos gusanos, cuando el conductor detuvo por completo su vehículo. Al mirar hacia los faros, un miedo helado recorrió mi cuerpo al reconocer la vieja camioneta Ford, azul y cuadrada. La había visto en el taller mecánico cada vez que llevaba mi coche. ¿Qué hacía él aquí? En este trabajo, las coincidencias no existen. No había vuelto a ver al mecánico desde aquel día en que me convirtió en perro. Había intentado evitarlo desde entonces, aunque quizá podría haber sido más sutil. Consideré correr, un impulso primitivo, instintivo. Pero si mis sospechas sobre el mecánico eran ciertas, sería una pésima idea. Disfrutaban cazando a sus presas. Sin saber qué más hacer mientras mi corazón latía frenéticamente, me aseguré de que el ciervo y los gusanos estuvieran muertos. Le disparé una vez más al animal infectado en la cabeza. No se movió. Tampoco los gusanos. La puerta de la camioneta se abrió con un chirrido y se cerró con un golpe seco. Escuché el sonido de sus botas sobre la grava y dije una rápida plegaria, esperando que algún Dios misericordioso me escuchara. El mecánico miró los gusanos muertos y frunció el ceño. Vaya, qué asco dan esas cosas. En mi estado, lo único que pude responder fue: sí, brillante, ¿verdad? Chasqueó la lengua mientras se acercaba a mi G6, negando con la cabeza. Vaya, parece que esto te ha hecho una buena avería. Por primera vez, vi claramente el daño que el ciervo había causado a mi pobre coche. El capó estaba arrugado, perforado por múltiples agujeros pequeños. Lo había dejado encendido, pero tras el ataque, el motor se había apagado. El miedo se intensificó al notar que un líquido oscuro se acumulaba bajo la parte delantera del vehículo. El mecánico levantó el capó y, distraídamente, empujó con el talón un gusano muerto mientras revisaba mi maltrecho coche. «Sí, eso es el maldito radiador», murmuró. «Esta cosa no va a moverse de aquí. Esto no podía estar pasando. No, soy alguien que entienda mucho de autos». No sabía si estaba bromeando o hablando en serio. Tartamudeé. «¿Lo dices en serio?» Cerró el capó de golpe. «¿Me ves reír, cachorro? Pinchazo». «Por favor, no me llames así», dije, esforzándome por mantener un tono tranquilo. Él soltó una risa entre dientes. «¿Y cómo quieres que te llame entonces?», respondí con frialdad. «Volvamos a extraño». Frunció los labios, como si considerara la idea. «Pero ya no somos extraños, ¿verdad?». El interés que mostraba en llamarme de otra forma no me gustó nada. No confiaba en él. En absoluto. El mecánico dio unas sonoras palmadas al capó del G6 antes de pisar otro gusano y detenerse frente a mí. «Bueno, puedo remolcar esto al taller y ponerme a trabajar en él por la mañana. Mientras tanto, ¿por qué no te llevo yo? Oh, maldita sea». «No, gracias, pero puedo llamar a alguien que venga por mí», dije, evitando su mirada y enfocándome en su pecho. Él se rió de nuevo, una risa baja y burlona. «No te gusta aceptar ayuda, ¿verdad? Eso sonaba a advertencia. No lo provoques». Con cuidado, tratando de no alterarlo, pregunté: «¿Esperas algo a cambio?». Sonriendo, respondió: «Solo el placer de tu compañía. No me gusta nada esto. Por mucho que preferiría correr el riesgo de caminar a casa y enfrentarme a cualquier otra criatura fuera de lo común que pudiera estar rondando por la noche, no podía permitirme agotar aún más la paciencia del mecánico. Como si leyera mi mente,
O quizá mis pensamientos eran obvios, añadió con una sonrisa. Puedes llevar tu arma, si eso te hace sentir más seguro. Con la sensación de que estaba aceptando una condena, subí de mala gana al asiento del pasajero de su camioneta. Activé el seguro de la escopeta antes de apoyarla en el suelo, junto a mi pierna. El interior olía sorprendentemente a cerezas negras. Había esperado el característico olor a aceite y grasa. Sin decir palabra, el mecánico colocó la camioneta frente a mi coche y bajó para conectar todo. Mientras estaba ocupado con eso, rápidamente le envié un mensaje de texto a Víctor y Reina. El coche se averió. El mecánico me encontró. Me está llevando a algún lado. Aún no sé a dónde. Por si acaso, también les compartí mi ubicación. Guardé el teléfono de vuelta en el bolsillo y miré por el retrovisor. Lo vi asegurando las cadenas que había enganchado a mi GT6. Parecía que estaba terminando. El teléfono vibró en mi bolsillo, pero no me atreví a revisarlo. El mecánico regresó al asiento del conductor con un largo suspiro. Cuando la vieja camioneta empezó a moverse, mi ansiedad se intensificó. Por alguna razón, sentí que no debía moverme ni respirar demasiado. Puede que suene exagerado, pero habría preferido estar atrapada en una jaula con un león hambriento. Al menos un león acabaría rápido conmigo. Intenté calmarme recordándome que llevaba mi cinturón de herramientas. Él me había dejado conservar la escopeta. No sabía qué tan efectivas serían contra él la sal, los proyectiles o una cuchilla de plata, pero al menos no estaba completamente indefensa. Solo un poco. El hecho de que me permitiera estar armada me hacía pensar que no me veía como una amenaza, ni siquiera en esas circunstancias. El mecánico rompió el incómodo silencio. No sé tú, pero yo me estoy muriendo de hambre. Iba camino a Dillon's cuando te encontré. Dillon's era un viejo restaurante estilo años 50, a unos 30 minutos caminando de mi apartamento. Barato, grasiento y funcional, perfecto para una resaca. El mecánico adoptaba un tono y una actitud engañosamente amigables cuando volvió a hablar. Aunque me alegra que nos hayamos cruzado, hay algo que quería discutir contigo. Eso no podía significar nada bueno. Mantuve la vista fija en el parabrisas, solo echándole miradas fugaces para evitar la posibilidad de cruzar nuestras miradas. Él continuó. ¿Recuerdas cuando te dije, la otra noche, que me habías impresionado? Hablaba en serio. Y créeme, no suelo impresionarme con los humanos, así que saca tus propias conclusiones. Sin embargo, también intentaste pasarte de listo conmigo, y eso es algo que no tolero. Puedes ser tan educado como quieras, pero la insolencia sigue siendo insolencia, por mucho que trates de disfrazarla. Aunque mantenía un tono ligero, el nudo en mi estómago creció hasta convertirse en un abismo. ¿Seguía molesto? Y si era así, ¿qué significaba eso para mí? El mecánico me lanzó una mirada de reojo, como si esperara que respondiera algo. Mi teléfono vibró de nuevo en el bolsillo. Uno de mis compañeros de trabajo estaba intentando llamarme. Una regla importante sobre tratar con los vecinos. Jamás uses las palabras «lo siento». Una disculpa puede interpretarse como una admisión de deuda con ellos. Si tienes que reparar una transgresión, y créeme, deberías hacerlo, es vital elegir cuidadosamente cómo te expresas. Opté por humillarme, esperando calmarlo. Mis acciones te hicieron perder el tiempo, y lo lamento profundamente. No volverá a suceder. El mecánico rió entre dientes. ¿Ves? Eso es lo que digo. Eres tan... Joder, ¿cómo era esa palabra? La escuché el otro día y me recordó a ti. Ah, sí, untuoso. ¿La habías oído antes? Le respondí que no. Significa alguien que es falsamente cortés. Alguien que dice lo que quieres oír solo para conseguir lo que busca. ¿Te suena familiar, cachorro? Nunca había sido tan mordaz en nuestras interacciones. Estaba claro que debía tener cuidado.
Sentí que la boca se me secaba de golpe, presa de un pánico creciente, y negué con la cabeza. No es eso. Solo trato de ser cuidadoso con lo que digo. No quiero que suene falso. Durante toda la conversación, su sonrisa no se desvaneció ni por un instante. Estaba disfrutando con mi incomodidad, y aunque me costara aceptarlo, no podía ocultar mi miedo. Incluso sin el maldito banjo cerca, el terror era palpable. ¿Ves por qué me alegro de haberte encontrado?, dijo, inclinándose un poco hacia mí. Es algo que llevo en la cabeza desde hace tiempo. Podría haberme sacado esta espina mucho antes si no te hubieras estado escondiendo. Sabía que insistir en que no lo estaba evitando sería un error, especialmente estando en una situación tan precaria. Además, todavía estábamos lo suficientemente lejos de la ciudad como para que, si decidía detener la camioneta, nadie supiera lo que me había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Tragué saliva, intentando calmar el nerviosismo, y pregunté: ¿qué sucede ahora? Ese desastre de hace 2 semanas nunca tuvo que pasar. Respondió con voz más firme. Todo lo que tenías que hacer era encontrar a tu jefe, algo que ya querías hacer de todas formas. Pero decidiste hacerte el listo conmigo. Así que, de ahora en adelante, no intentes jugártela conmigo. Limítate a hacer tu trabajo. No es mucho pedir, ¿verdad? Con la boca seca, logré asentir rápidamente. No, no lo es. Haré las cosas mejor. Me alegra que nos entendamos, cachorro. A pesar de su actitud aparentemente relajada, la sensación de peligro no me abandonaba. Por fin nos acercábamos a la ciudad, pero mi teléfono no dejaba de vibrar, lo que me hacía sentir aún más nervioso. Solo esperaba que realmente estuviera llevándome a donde había dicho. Hay un antiguo debate sobre los vecinos. Algunos registros afirman que no pueden mentir y solo pueden decir la verdad, mientras que otros sugieren que son tan capaces de engañar como cualquier humano. Sin embargo, lo más seguro es asumir siempre que sus palabras tienen un propósito manipulador. El mecánico preguntó con una alegría engañosa: ahora que hemos dejado atrás ese tema desagradable, tengo curiosidad por saber cómo te volviste tan hábil con un arma. He visto disparar a viejos ojos azules, y ese hombre no podría acertarle, ni al costado de un granero, así que sé que no fue él quien te enseñó. Los registros militares son públicos. Si llegara a conocer algo tan simple como mi apellido, no sería difícil para él rastrearme, o peor aún, a mi madre. Los vecinos tienen una reputación bien ganada por perseguir a las familias de aquellos que los han desairado. He visto linajes enteros desaparecer por esto, pero esa es una historia para otro momento. No puedo enfatizar lo suficiente. Nunca dejes que un vecino descubra tu nombre. Intenté encontrar un equilibrio entre ser lo suficientemente vaga como para protegerme y lo suficientemente específica como para satisfacer su curiosidad. Quería aprender a defenderme cuando era más joven, así que busqué buenos maestros. Algo en mi respuesta no debió convencerlo, porque negó con la cabeza y dejó escapar una risa breve y burlona. Lo estás haciendo de nuevo. Esa molesta, evasiva. ¿Por qué no me das una respuesta de verdad, aunque sea una vez? Sentí como mi corazón se aceleraba. Con un murmullo apenas audible, dije: Fuerzas Armadas. Aún así, no estaba dando demasiados detalles. No especifiqué en qué rama serví, y aunque podía deducir un rango aproximado de tiempo por mi edad, habría miles de nombres que filtrar. Con suerte eso sería suficiente para protegernos. Gracias por tu servicio. Respondió con un tono que tenía un matiz burlón. Podía burlarse todo lo que quisiera, pero al menos aceptó la respuesta. Solo esperaba no enfrentar consecuencias más adelante por haber sido demasiado ambigua antes. Las farolas empezaron a aparecer con mayor frecuencia. Habíamos llegado a la ciudad y nos estábamos acercando a Dillon's. Si es que realmente había dicho la verdad sobre nuestro destino.
Este había sido, sin duda, el viaje más largo de mi vida. Si la camioneta no hubiera ido tan rápido, habría considerado saltar en movimiento. Claro, si él era quien creía que era, probablemente habría disfrutado la persecución, pero necesitaba confirmar mis sospechas para saber cómo manejarlo. Intentando sonar dócil, y a esas alturas no me costaba mucho, traté de formular cuidadosamente mi pregunta. «Eres un cazador salvaje. No escribiré ni diré la palabra completa aquí, especialmente porque nunca recibí respuesta de quien comentó sobre ello en mi última publicación. Si estás leyendo esto, Holiday Space, ¿sigues vivo? ¿Sigues entero?» El mecánico dejó escapar una carcajada. ¿Te da miedo siquiera decirlo? Vamos, te reto. No, gracias. Uno de ellos ya es más que suficiente. No necesito convocar a ningún otro compañero suyo. Sacudió la cabeza con una sonrisa burlona. ¡Cobarde! Poco después, el viejo letrero de neón violeta de Dillon apareció en el horizonte. Para mi alivio, el mecánico giró hacia el estacionamiento. A esa hora, solo había 2 vehículos estacionados además de su camioneta, sin contar mi pobre G6, que ahora descansaba como un muerto. Ansioso por terminar con esto, estiré la mano hacia la manija de la puerta, pero antes de que pudiera tocarla, se abrió. El mecánico me sostenía la puerta. Ni siquiera lo había oído salir de su lado del vehículo. ¿Ves ahora por qué no intenté huir? Tuve que esforzarme mucho para que mi voz sonara sincera. ¡Qué caballero! Él asintió hacia el restaurante. Después de ti. Aunque la idea de pasar más tiempo con el mecánico me daba escalofríos, estar en público me hacía sentir un poco más seguro. Él no correría el riesgo de exponerse con un taller que mantener. Al menos, eso pensé. La joven que nos atendió no pudo ocultar un rubor cuando lo vio. Por su bien, espero que nunca intente aprovecharse de ese evidente enamoramiento. Estaba tan nervioso que no podía ni pensar en comida. La pobre camarera, claramente intimidada por mi silencio, tuvo que repetirme la pregunta 2 veces antes de que lograra pedir un simple vaso de agua. Después de que la camarera se marchó, el mecánico se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa mientras decía en voz baja: «Sabes, no tienes que actuar como si fueras un rehén, ¿verdad?» ¿No lo era? Después de todo, me había llevado allí contra mi voluntad. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué más quieres?», le susurré, intentando mantener mi voz firme. «Ya te lo dije. Quiero tu compañía. Solo estamos hablando. Eso es todo». Si eso era cierto, ¿por qué tomarse tantas molestias para intimidarme? Por supuesto, no necesitaba hacer mucho para lograrlo. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de recordar algo útil que el jefe me hubiera dicho. Entonces, recordé lo que Víctor había mencionado. El mecánico no podía hacerle nada mientras él estuviera vivo. Debía haber algún tipo de condición específica que se debía cumplir. La camarera regresó rápidamente con el café del mecánico y mi vaso de agua. Sus mejillas se encendieron aún más cuando él le dedicó una sonrisa deslumbrante. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, se notaba un destello de vergüenza en su mirada. Me di cuenta de que, para alguien ajeno a este mundo de locuras atípicas, probablemente yo parecía su cita, alguien extremadamente ansioso y visiblemente agotado. Por el amor de Dios, que me trague la tierra. Añadiendo la humillación al interminable torrente de emociones negativas que estaba experimentando, bebí un sorbo de agua helada y metálica, agradeciendo el alivio momentáneo que proporcionó a mi garganta reseca. Mientras el mecánico vertía al menos 10 sobres de azúcar en su café, comentó: «Relájate un poco, ¿quieres? Si hubiera querido hacerte daño, ya lo habría hecho en la carretera». ¿Eso se suponía que debía tranquilizarme? Respiré profundamente, intentando calmar mis nervios. «¿Quieres algo de café con tu azúcar?», pregunté. Él resopló. «Júzgame todo lo que quieras.
Así sabe como una barra de chocolate bebible. Manteniendo los ojos fijos en el mantel de papel que servía como menú, intenté no mirarlo. Lo último que quería era cruzar su mirada, pero con la estrechez de la cabina era difícil evitarlo. En retrospectiva creo que eso era exactamente lo que él buscaba. En un momento dado, dijo algo sobre Víctor que me dejó helado. Levanté la vista. Mi shock evidente, aunque intenté centrarme en mirar su pecho, no sus ojos. Ni siquiera recuerdo exactamente qué dijo. El sonido de un teléfono sonando en la cocina. Mamá abrazándome con fuerza, su llanto empapando mi hombro. Papá mirándome fijamente a través de un cristal blindado. Sacudí la cabeza y parpadeé. ¿Qué estaba pasando? Las yemas de unos dedos tocaron mi barbilla, obligándome a mirar hacia él como si fuera a besarme. Sus ojos eran de un inquietante color avellana. El garaje de nuestra casa pintado con la palabra asesino en aerosol. Un golpe en la nariz en el pasillo del colegio. Mi gatita Maisy trotando hacia mí. La sonrisa burlona de un reclutador. El sargento Wilcox gritando: «¡Vamos, malditos inútiles!», sosteniendo mis manos sobre la herida sangrante de Oliver mientras gritaba por un médico. ¿Qué estaba sucediendo? Una mano cálida y enguantada cubrió mis ojos. Me di cuenta de que mis mejillas estaban húmedas. Cuando había comenzado a llorar, el perfume me resultaba familiar. «Reina». La voz del mecánico cortó el momento como un cuchillo. Su tono era suave, pero con un filo amenazador. «¿Y usted quién es?» «Nadie», respondió Reina rápidamente con un leve temblor en la voz. Luego me susurró: «Vámonos». Aunque no podía verlo, sentí que el mecánico sonreía mientras respondía: «Nos veremos más tarde», por la diferencia de altura entre Reina y yo. Yo mido 1,85 metros y ella apenas alcanza la marca mínima para el gremio de Lollipop. Su mano se apartó de mi rostro naturalmente cuando me levanté. Evité mirar en dirección al mecánico. Salimos rápidamente del restaurante, mi corazón palpitando como si fuera a estallar. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que él estaba observándonos, esperando para ver en qué coche nos subiríamos. Afortunadamente, Reina había tenido la precaución de estacionar detrás del edificio. También debo mencionar que Reina iba disfrazada. Llevaba unas gafas de sol rojas en forma de corazón y un pañuelo atado alrededor de la cabeza, como si fuera una estrella de la época dorada de Hollywood. Incluso llevaba plataformas para aparentar más altura. Aunque no era precisamente discreto, esperaba que fuera suficiente para evitar que el mecánico la reconociera. Una vez que llegamos a su Montecarlo y salimos disparados de allí, se quitó las gafas con un suspiro. Reina miró por el espejo retrovisor por octava vez, mientras las luces de Dillon desaparecían en la distancia, y con evidente preocupación preguntó: «¿Qué te hizo?» Entré y... «Simplemente estabas...». Todo había pasado por mi mente como si alguien hubiera hojeado un libro sin cuidado. Se lo expliqué. Ella me miró, preocupada, y preguntó si estaba bien. No estaba segura de cómo responder. «Vamos a mi casa», dijo finalmente, ajustando el retrovisor otra vez. Vic y yo pensamos que sería lo más seguro. El mecánico sabe lo mínimo sobre mí, y me encantaría que las cosas sigan así. Asentí, aún tratando de procesar cómo se había metido tan profundamente en mis recuerdos. «Suena bien». Unos kilómetros más adelante, Reina se tensó al notar que un par de faros aparecían detrás de nosotros. Le recordé que el mecánico no tenía idea de cómo era su coche. Ella no aceleró, manteniendo el Montecarlo justo al límite de velocidad para no llamar la atención. Los faros se acercaron más y más, pero resultaron ser solo los de un idiota impaciente en una enorme Dodge Ram levantada. Ambos soltamos un suspiro de alivio cuando la monstruosa camioneta nos adelantó con estruendo. Nunca pensé que realmente me alegraría de ver a una princesa del pavimento, bromeó Reina con una risa nerviosa. Luego de repente lanzó una pregunta.
¿El mecánico es un íncubo? Sentí un dolor pulsante detrás del ojo izquierdo. Ojalá, respondí. Sería mucho más sencillo. Ah, claro. Perfecto. Qué encantador, replicó con una mueca. Y, oye, no te preocupes por responder todo lo que digo. Solo estoy hablando porque no sé qué más hacer. Si quieres ignorarme, adelante. Finalmente decidí llamar a Víctor. Puse el altavoz para que Reina pudiera escuchar también. Respondió al primer timbrazo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Lo puse al tanto de todo. Cuando terminé, suspiró pesadamente. Entendido. Si no te importa que pregunte, ¿qué vio cuando se metió en tu cabeza? Vio cómo arrestaban a mi donante de esperma, cómo me golpearon en la secundaria, en el campo de entrenamiento, y cómo un amigo murió tras una emboscada en Afganistán. ¿Tu nombre apareció en alguno de esos recuerdos? No. Bueno, al menos eso es un alivio. Lamento que te haya obligado a revivir todo eso. No sabía qué responder. Por suerte, Víctor continuó hablando. Esto es justo lo que temía. Cuando un cazador se interesa por alguien, especialmente alguien que no puede conquistar rápidamente, su estrategia es intentar derribar a su objetivo. Usa el miedo y la intimidación para aislarlos, e incluso puede hacer que se sientan como si estuvieran perdiendo la cabeza. El mecánico está tratando de iniciar ese proceso contigo. Lo que decía coincidía con todo lo que había leído sobre la caza. Según los registros, se sienten atraídos por las personas que están de duelo, aquellas que han sufrido grandes pérdidas o desamores. Ven estas emociones como una debilidad. Cuanto más vulnerable es la víctima, más fácil es para la caza devorarla. Eso explicaba por qué el mecánico parecía tan fascinado con algunos de los momentos más traumáticos de mi vida. Había leído en algún lugar que la gente valiente y bondadosa les resulta especialmente apetecible, aunque también son las más difíciles de aceptar para ellos. Ahora entendía cómo mi reacción, o la falta de ella, cuando me transformaron había alimentado esta idea. Al no gritar, al no ceder al pánico visible, creo que el mecánico asumió que yo era ese tipo de persona, y eso había despertado su hambre. Víctor nos informó con amargura. Él no va a perseguirlos esta noche. Tiene tu arma y tu coche. Sabe que irás a buscarlo. Poco a poco, el miedo que me consumía comenzó a transformarse en algo diferente. Ira y un rencor ardiente. El mecánico podía intentar desarmarme y usar mis peores recuerdos como un arma en mi contra, pero decidí que no dejaría que ese cabrón me intimidara más. No iba a darle lo que quería. Si él quería pensar que yo era alguien especial, le daría algo realmente jodidamente especial. Vic, ¿puedes conseguirle sus cosas para que no tenga que enfrentarse a él?, preguntó Reina, visiblemente preocupada. Antes de que Víctor pudiera responder, sacudí la cabeza. No. No quiero que el mecánico piense que le tengo miedo. Quiero decir, sí lo tengo, pero no tiene por qué saberlo. Víctor advirtió con tono grave. Si lo enfrentas, podrías hacer que la caza sea más emocionante para él. Eso podría alentarlo a ser más agresivo contigo. Me encogí de hombros y respondí, de todas formas estoy jodido. Al menos de esta manera, estaré jodido bajo mis propios términos. Por primera vez en mucho tiempo, Víctor sonaba como si estuviera sonriendo. No había oído ese tono desde antes de que apareciera con el pañuelo que ocultaba su garganta cortada. Podemos empezar por conseguir una piedra de afilar. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tengo el presentimiento de que encontrarás una en Beaver Run. Búscala ahí. Según nuestros registros, los Draugr tienen una capacidad limitada para ver el futuro. Tal vez esa sensación extraña de Víctor fuera en realidad una premonición. En cualquier caso, no perdíamos nada por intentarlo. Mañana por la mañana, mientras el mecánico esté en su taller,
Será el momento para usar la piedra de afilar, anuncié. Te ayudaré, se ofreció Reina, aunque luego añadió rápidamente. A menos que necesites que cubra algo por la mañana, Vic. Si no te importa hacerlo mediodía, sería ideal. De acuerdo, lo tenemos. Víctor nos deseó suerte antes de colgar. Debo hacer un desvío para hablar de algo que no mencioné antes. Reina tiene un zorrillo como mascota. Se llama Fireball. Lo traigo a colación porque ese pequeño zorrillo fue como una sesión gratuita de terapia después de la noche que tuve. A pesar de todos los días que he pasado extrayendo pequeños de debajo de casas ajenas, nunca había tenido la oportunidad de notar lo adorables que son. No puede rociar, me aseguró Reina cuando la diminuta criatura trotó hacia mí, oliendo curiosamente mis pies. Para quienes no lo sepan, los zorrillos suelen ser bastante silenciosos, pero cuando hacen ruidos, suenan como desmalezadoras. Reina frunció el ceño al ver a Fireball mirándola fijamente. ¿Qué estás mirando? El zorrillo golpeó el suelo con sus patas y dio un salto hacia atrás. En la naturaleza, este comportamiento es una advertencia para los depredadores, una señal de que es mejor que te alejes. Pero con Fireball también parecía ser un despliegue de insolencia. Reina levantó las manos, frustrada. ¿Qué te pasa con esa actitud? Fireball golpeó el suelo nuevamente y Reina bufó. Dios, actúas como si estuvieras muriendo de hambre. Todavía tienes comida en tu plato, idiota. Solo porque puedes. Ver un poco del fondo no significa que esté vacío. Después de verificar 4 veces que todas las entradas del apartamento de Reina estuvieran debidamente saladas, me acomodé en el sofá para dormir un poco. En algún momento de la noche, Fireball se acurrucó en mi regazo, ronroneando suavemente. Ese simple gesto me devolvió un poco de calma. La búsqueda de una piedra de Hagstone no iba a ser fácil. Estas piedras, que tienen agujeros naturales, en el centro, suelen encontrarse cerca de cuerpos de agua. En los viejos cuentos, se consideran herramientas poderosas contra los vecinos. Protegen contra maldiciones, alejan el mal e incluso permiten a los humanos ver cosas ocultas si se mira a través de ellas. En otras palabras, si los registros eran correctos, esta piedra era la clave para igualar el campo de juego contra el mecánico. Me dirigí al río poco después del amanecer. Aunque el agua estaba helada, incluso en pleno verano, mi rencor me mantuvo cálido mientras cavaba en el lecho del río. Después de horas de buscar, finalmente encontré una piedra blanca con un gran agujero en el centro, su superficie cubierta de pequeños bultos. Fue un alivio saber que la intuición Draugr de Víctor había dado en el blanco. Ahora llevo la piedra colgando de una cadena alrededor de mi cuello, escondida debajo de mi camisa. No sabía exactamente qué efecto tendría sobre el mecánico, pero al menos, tal vez me permitiría ver su verdadera naturaleza. Esa misma tarde, Víctor me llamó para decirme que mi coche estaba listo. Era el momento de la verdad. Aunque tenía la piedra de afilar, la idea de enfrentarme al mecánico me revolvía el estómago. Pero me recordé a mí mismo que no iba a permitir que ese cabrón sádico me obligara a esconderme otra vez. No lo evitaría más. El mecánico me recibió con una sonrisa infantil, como si todo fuera un simple juego. «¿Cuánto tiempo sin verte, cachorro?» Sentí el peso reconfortante de la piedra de afilar alrededor de mi cuello, como un escudo invisible, y respondí con calma. «Me dijeron que mi auto está listo. Creo que también dejé mi escopeta en tu camioneta». «Sí, te fuiste con mucha prisa. Supongo que tenías demasiadas cosas en mente. Que te jodan». Dejó las llaves de mi coche en el mostrador, junto con mi escopeta. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos junto a ellas, como si fuera una invitación casual. «Ven a buscarlas». No estaba segura de si la piedra de afilar realmente lo mantendría fuera de mi mente,
y no tenía intención de averiguarlo. Él ya sabía más sobre mí de lo que me gustaría, así que mantuve la mirada baja mientras me acercaba al mostrador. Sin embargo, justo cuando lo hice, él retrocedió ligeramente, entrecerrando los ojos. Por desgracia, la sonrisa nunca desapareció de su rostro. Fue una pena. Esperaba borrársela. El mecánico soltó una breve carcajada. Veo que viniste preparado. Intenté sonar más valiente de lo que me sentía. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuánto me va a costar la reparación? Su sonrisa se tornó críptica mientras me daba el total. Se mantuvo lejos del mostrador mientras yo estaba cerca, obligándome a retroceder para que pudiera pasar mi tarjeta. Había utilizado una tarjeta de débito precargada que siempre tengo lista para situaciones como esta. Después de procesar el pago, dejó la tarjeta en el mostrador junto con mis pertenencias, apoyándola contra la parte trasera de algún viejo cacharro en el que parecía haber estado trabajando. Mientras me apresuraba a recoger mis cosas, su voz volvió a cortarme el paso. «No puedes decirme que no tienes curiosidad». Fruncí el ceño. ¿Curiosidad sobre qué? ¿Sobre cómo me veo realmente? Su sonrisa se ensanchó mientras cruzaba los brazos frente a su pecho. «Vamos, échale un vistazo». La tentación era fuerte, pero no me tomó mucho esfuerzo deducir su intención oculta. «Solo quieres saber dónde escondí la piedra». El mecánico rió entre dientes, sin molestarse en negarlo. «Sí, es cierto. Me has pillado. ¿Pero no te gustaría saber con qué estás lidiando en realidad?» Lo miré directamente a los ojos. «Ya lo sé. No necesito ver a un monstruo para saber que está ahí». Por la forma en que sus ojos se entrecerraron, supe que ese comentario le había molestado. Probablemente me arrepentiría más tarde, pero ¿qué más daba? Ya quería cazarme por diversión. Responderle, aunque fuera una vez, se sintió como una pequeña victoria. Bajó la voz, su tono cargado de amenaza. «Cuando tu corazón deje de latir, cachorrito, será mejor que reces para que el diablo te encuentre antes que yo. Anhelarás el infierno antes de que termine contigo». Mis manos temblaban mientras agarraba mis cosas, pero me aseguré de que no lo notara. Sin decir una palabra más, salí del taller y me metí en mi coche. Para mi alivio, el GC6 funcionaba incluso mejor que antes del incidente con el ciervo. Mientras conducía lejos de ese lugar, una cosa estaba clara. Voy a buscar más piedras de Hackstone y reabastecerme de cartuchos de sal. Porque, después de esa interacción, no pienso dar ni un paso sin estar preparada para lo que venga.